De viaje al interior del Jardín de los Cerezos, que ya se está exhibiendo en la sala de Atahualpa del Teatro Galpón. Y para hablar de ella, vamos a recibir a su directora, Roberto Jones. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, Gonzalo. Encantado de estar contigo. Para mí es un placer haber estado, además, el otro día en la obra, antes de esta conversación. Lo primero que me surge es por qué acercarse de esa manera a un clásico como El Jardín de los Cerezos, de la manera que elegiste. Bueno, porque María Capullo, que era productora, muy amiga mía, íntima amiga mía, queridísima amiga, me propuso hacer El Jardín de los Cerezos. Y cuando yo volví a estudiar, por supuesto, yo como soy docente, los clásicos los tengo bastante estudiados, pero distinto es cuando lo vas a dirigir. Entonces me puse a estudiar Los Jardín de los Cerezos para hacerlo y me di cuenta de dos cosas. Primero, que había recordado una apuesta que había hecho el Circular en el año 69, dirigido por Omar Grasso y protagonizado por Nero Itiño y Berto Fontana, que había sido una de las cosas más maravillosas que yo vi en mi vida. ¡Qué dupla! Tengo como un recuerdo, sí, fue uno de los espectáculos más bellos que yo vi. Si bien era una versión también, ¿no? Pero era completa, tenía todos los actores, todos los personajes. Entonces eso me desanimó un poco, porque yo dije, con ese recuerdo que llevo en mi corazón, yo realmente no creo que pueda superarlo, a Omar. Pero sí, al seguir estudiándola me di cuenta que ¿cuál podría ser la beta, la novedad de hacer El Jardín de los Cerezos? Y me di cuenta, pero claro, es una interpretación personal mía, ¿no?, que el protagonista del Jardín de los Cerezos no está en ninguno de los personajes, sino que está en el Jardín de los Cerezos. Y que la acción dramática se desarrolla rodeada por el Jardín de los Cerezos. Y lo que le sucede a ese jardín influye condiciona, ¿no?, la psicología y condiciona a los personajes. Entonces empecé a estudiarla desde ahí y me fui al núcleo dramático. Centré toda mi atención en el Jardín de los Cerezos y me di cuenta que hay 8 personajes que directamente están influidos por esa situación y que los otros no, cosa que es muy común en los autores clásicos, eso, que el núcleo dramático lo llevan adelante no todos los personajes, porque las obras tenían que durar mucho, claro, porque era el único espectáculo que había, el único entretenimiento, y los productores decían, no, que dure 3 horas, como Broadway, ¿no? Si no dura 3 horas, la gente no va. Pero además era una época donde los ritmos del entretenimiento eran otros. Completamente diferentes. Esta obra se escribió en 1903, donde el teatro era el centro del espectáculo, el único espectáculo. Claro. Hoy en día 3 horas es inaguantable. Entonces hice una versión para esos 8 personajes y además dije, voy a hacer una cosa que tampoco nunca hice, que es aplicar el método Chekhov, no Stanislavski. Aplicar el método Chekhov significa que desentrañar la metodología que Chekhov inventó y creó como dramaturgo, pero que influye directamente en el actor y que cambió no solo la dramaturgia, sino que por lo tanto también cambió el modo de actuar. De ahí que Stanislavski, que era su amigo, el director del Teatro de Arte de Moscú, dijo, bueno, para hacer tus obras, acá se necesita alguien que interprete tu método y lo lleve a los actores. Y surgió el director. Hasta ese entonces, la figura del director de teatro no existía. El primero es Stanislavski y crea el famoso método de Stanislavski, que después se expande por todo el mundo, ¿no?, y tiene su expresión máxima en Hollywood, en Nueva York y en el Actor Studio. Pero además ese cambio que le da Chekhov, vos corregime si le erro, rompe un poco con ese hiperrealismo cargado y dramatizado, y le mete pausas y le da como unos matices que el actor no tenía, no manejaba. Lo humaniza. Él termina, está muy bien lo que decís, claro, Gonzalo. Él ataca 2 cosas. Él ya no aguanta más el teatro romántico operístico, la sobreactuación, ¿no? Sarah Bernhardt, claro, decir el texto de una manera nada creíble, cada vez más alejada, y en cambio él busca acercar el drama a lo que él llama el realismo psicológico, que también se confunde con el naturalismo. Y crea una metodología que es la acción indirecta,
o el subtexto, que no solo valoriza el texto, sino lo importante es qué hay abajo del texto, de cuál es la acción psíquica que expresa esa acción física y verbal. No alcanza con aprender la letra y decirla bien. No. Y acercarse lo más posible a una verdad lo más cercana al hombre común. Sus temáticas aparentemente son comunes, ¿verdad? Todas las pocas obras que escribió. Sí, claro. Pero era un gran cuentista, él era un periodista además, pero era un gran cuentista. Él no solo revolucionó el drama, revolucionó el cuento. Después de Borges, iba a decir, porque Borges lo admiraba mucho. Después de Chekhov, ya no se escribió igual, ni el drama ni los cuentos. Y con su metodología, además, donde importa la psicología del personaje, en donde está la pausa, el silencio, la contraescena, el por qué digo esto, la emoción surge, el ser humano expuesto en su intimidad y en su interioridad. Y en su vulnerabilidad también. Totalmente. Es un humanista. Es un humanista. No hay ideología que lo pueda cooptar, claro, a Chekhov, que lo pueda agarrar. Porque es un humanista que expone, no juzga, expone. Él lo dice, ¿no? Todas sus obras quedan abiertas. Yo no juzgo, yo expongo a la sociedad como es. Y en esa exposición muestra las contradicciones, claramente, en esto que vos elegiste entre el siervo que se vuelve rico, el aristócrata que se vuelve decadente, la generación que sigue a esa aristocracia decadente que no sabe para dónde arrancar, el estudiante eterno. El estudiante eterno, que está 200 años antes, supuestamente. Que la tiene reclara, pero siempre está ahí sin resolver nada, sin definir nada. Aparentemente no se define nada, todo transcurre sin que pase nada, pero pasa muchísimo. Porque en eso al Jardín, que es el protagonista, le sucede que desaparece. Claro. Nada menos, ¿no? Me gusta algo que decías de tomar el Jardín como eje, porque la última versión que vi yo, por lo menos, no sé si hubo después, es una de 2009, del Galpón, que tenía a Walter Rey y a Miriam Gleijer como protagonistas, y que recaía mucho, sobre todo sobre Miriam, sobre los dos hermanos. Acá está mucho más repartido el juego, más allá de un momento que tiene Ricardo Couto muy arriba, pero es lo que decías vos, es el Jardín el centro, más allá de cada personaje. Y sí, porque te digo una cosa, es Chekhov puro. Porque a veces al hacer la versión, como dura tanto, los directores y los adaptadores cortan los personajes y claro, cortan también a estos 8 personajes que son los centrales. Pero en este caso, yo no les corté nada a estos personajes. O sea que el texto que dicen ellos... Es el de Chekhov. Es claro, el de Chekhov, el auténtico, además con una traducción muy buena que conseguí. Es el texto tal cual. Entonces se ve que es así. Chekhov lo escribió así, es muy repartido. Y precisamente queda bien claro que la acción no la lleva adelante ni Liuba, ni Susana Grossman, ni Sergio Pereira, ni Ricardo Couto, ni Walter Berruti, y pasan a los jóvenes, ¿no? A Soledad Gilmet. Me encantó Soledad. Soledad Gilmet es una actriz estupenda. Tefi Croce, otra actriz estupenda. Sebastián Cerantes también, otro joven, y Carlos Rizardi. 4 jóvenes y 4 veteranos. Fue ideal. Trabajamos mucho tiempo y trabajamos bárbaro, estamos muy contentos. Fue un estudio que hicimos, como te estoy contando, ¿no? Como le estoy contando al público. Es un estudio que hicimos sobre Chekhov. Y luego de estudiarlo dijimos, vamos a mostrarlo. Entonces, por supuesto, al mostrarlo, ahí está Ana Rospide con su maravilloso vestuario, con su escenografía, la música de Fernando Ulivi y las luces de Blanchet. De Martín Blanchet, un capo. Un capo. Entonces hay un espectáculo, pero ese espectáculo está basado en 4 meses de estudio, ¿no? Claro, porque a mí me pasó que leí mucho, antes de la nota, la palabra estudio y la palabra elenco joven. Y en realidad me pareció que es un elenco muy repartido, joven, veterano, sí, 4 y 4, y que en realidad lo que terminás viendo es mucho más que un estudio. Por lo menos lo que vimos al final los que nos sentamos a ver la obra. Claro, bueno, el estudio es anterior, claro. Lo que se ve después es un espectáculo normal, como se ve en toda la cartelera de Montevideo, que puede ser un Chekhov. No tiene ninguna característica que vos digas algo especial. Yo creo que es un Chekhov. Por lo menos estudiamos para que fuera un Chekhov. Que está muy ayornado, es verdad, pero precisamente está ayornado en el sentido de la actuación. Está ayornado en el sentido de que le hemos sacado de arriba quizás el peso ideológico que se le había cargado a Chekhov siempre, que no lo tenía, no tiene por qué tenerlo.
hemos resaltado el humanismo y eso que tú rescatás, que vos ves que está repartida la acción y que pasa un poco eso. No hay un camino definido, porque el camino definido en última instancia, el Jardín de los Cerezos, que es un símbolo, porque aún sigue siendo realismo, Chejo está teñido todavía por el simbolismo. Para cada espectador, ¿qué significa el jardín? ¿Qué es el jardín? Como lo fue para mí, ¿qué era para Chejo? ¿Pero qué era para Roberto Jones? ¿Qué es para cada uno de los actores? Eso lo trabajamos. Y que el público decía, bueno, para mí el jardín es algo que vale. Eso que es efímero, esas flores que ya nacen en primavera, están unas semanas y mueren, y después viene alguien y los tala, porque viene el progreso y ahí instala los balnearios, las casas, y vienen, ¿no? Es que ahí también hay un fuerte sentido que tiene que ver con, estamos hablando del principio del siglo XX a algo que es muy actual. ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos lo bello, lo que nos regodea, o lo hacemos utilitario? Que es lo que el mundo hoy te pide. No, acá hay que hacer casas y generar plata. Ahí va. Sí, eso es lo que se da socialmente. Tenían que haberlo cuidado, ellos, los dueños, la nobleza esa que es decadente. Y que vive en una nube. Que va en las nubes, va a París, juega al billar, casa, no se preocupa, está endeudado, se endeuda. La deuda Claro. es algo muy nuestro, muy de hoy. Me endeudo. Bueno, hay que pagar ahora. Y cuando viene el remate, viene la pérdida de todo. Se pierde eso, viene algo nuevo. Y se subleva el orden, además, porque el que era el hijo del criado es el que se termina quedando con todo. Claro. Eh, Es todo un juego sociopolítico, si querés Claro. verlo. Pero más que nada es humano, ¿no? Como a veces cosas que son muy bellas para nosotros, que son muy sublimes, muy entrañables, no las cuidamos y se van. Y también la necesidad de cambiar. Eso es el cambio que se da naturalmente, aunque uno no quiera. Las cosas se suceden y hay que adaptarse. Y por algo la obra termina, es una comedia. Eso siempre fue un desafío que Chekhov siempre nos puso. Pero ¿cómo es una comedia el Jardín de los Cerezos? ¿Cómo es la comedia de la gaviota? ¿Cómo Ivanov que se pega un tiro, la gaviota? Bueno, ¿y por qué él dice que es una comedia? Y es una comedia precisamente por dos cosas. Porque tiene ritmo de comedia. Chekhov no puede ser como el lánguido, como lo hacíamos nosotros, pensamos que se hacía, ¿no? Una cosa lánguida, de fin de siglo, triste, melancólica. No, es viva, es con movimiento, es con acción, se dice rápidamente. Y ahí los silencios y las pausas tienen valor. no, y en First además tiene muchas salidas de comedia. Y sí. En ese delirio del carambola trepa. Claro, pero es medio patético también la comedia. Claro, pero si tiene... esa sociedad uno la mira y dice, es patético lo que Claro. le pasa a esta gente, ¿no? Te quiero hacer la última antes de despedirte. Para mí, yo disfruté un gran momento que es el de Ricardo Couto cuando el personaje cuenta que se quedó con todo. Desde tu Cuando laburo, viene desde la subasta y les comunica que me quedé con el jardín. Pagué la deuda Y y ahora me es quedé mío. con el jardín, ya no es de ustedes. ¿cuál fue? Yo lo disfruté como espectador. ¿Cuál fue el gran momento para vos desde la dirección, desde el laburo, el que disfrutaste? Tuvimos un buen trabajo con todo, ¿no? Con Ricardo en ese momento es clave Claro. para el personaje y para la obra. Y trabajamos muchísimo y Ricardo es un muy buen actor, por supuesto, yo no lo descubrí. Es un actor sensible, es un gran actor. Y descubrimos que tiene tres momentos muy diferentes. Cuando él cuenta, viene y le comunica lo que pasó La en la noticia, subasta. Le digamos. gané la subasta, o una subasta, yo gané, pum, pum, puse más, puse menos, eso el público ahí queda informado de cómo fue. Él cae en la cuenta recién ahí, que él es dueño de aquello donde él era un niño y su padre y su abuelo no podían entrar a la cocina. Lo dice claramente. Sí, ahí se emociona. Luego siente una compasión muy grande por haberle quitado eso a la mujer, a Liuba, que de alguna manera él siente atracción y la quiere. Porque desde el principio de la obra empieza, Sí, chico, sí. la nombra. Cuando era yo chico me pegaba en la nariz, me salió sangre y ella vino y me cuidó. Y después está el final, donde dice yo soy el dueño, soy el nuevo terrateniente, aquí mando yo y ya sé lo que yo pago y ya sé lo que yo quiero. Ese En un imponente monólogo sabor. tener 4 momentos de esos es bárbaro para un actor. Y creo que Ricardo lo logró perfectamente. Roberto, gracias por la visita. Gracias a ti. Se puede ver en la sala Atahualpa, en el Teatro del Galpón. Sí. 12 únicas funciones, por lo que leí, estoy bien. Sí, ya quedan 10 Así que aprovechen. Gracias por a la las visita. 21 horas. A las 21 horas. Miércoles y jueves. Exactamente. Gracias. Gracias.